Son las 3 de la madrugada. La ciudad duerme, las calles están en silencio, y tú estás en tu cama tratando de descansar. Pero de repente escuchas un ruido extraño, una sensación rara te recorre la piel. ¿Alguna vez has sentido que algo invisible te observa, aun cuando sabes que estás solo? Hermanos, esto no es imaginación barata ni cuentos para asustar niños. Es la realidad espiritual que muchos viven sin darse cuenta. Y lo más sorprendente es que todo puede empezar con un objeto aparentemente inocente. Santa Teresa de Ávila, aquella mujer que hablaba con Jesús cara a cara, conocía bien esta verdad. Ella advertía que hay cosas materiales que funcionan como llaves que abren puertas hacia dimensiones que no queremos visitar. Y el primer tipo de objeto que ella jamás permitía en un hogar cristiano son los que yo llamo las llaves del inframundo, todo lo relacionado con la adivinación, la magia y el ocultismo. Y no me refiero solo a cosas obvias como pentagramas satánicos o estatuas demoníacas. Hablo de lo que hoy en día muchos consideran normal. Esas cartas del tarot que alguien te regaló por diversión. Ese péndulo que usas para sentir energías. Los cristales que compraste en un centro comercial porque prometían sanar tu vibración. O incluso esos libritos de hechizos que guardas solo por curiosidad cultural. ¿Te das cuenta? Lo que parece un simple objeto decorativo o un juego de mesa, en realidad funciona como un contrato espiritual. Y como todo contrato, tiene letra pequeña, una letra que muchas veces no vemos hasta que ya es demasiado tarde. Déjame contarte la historia de Claudia, una maestra de secundaria de Monterrey. Todo comenzó de la manera más inocente. Su hermana le regaló un mazo de cartas de tarot para que se divirtiera en las reuniones familiares. Al principio, todo era risa y curiosidad. Preguntas tontas: ¿qué ropa me pongo? ¿Salgo hoy o me quedo en casa? Pero poco a poco, Claudia empezó a consultar las cartas para decisiones más serias, problemas de trabajo, de dinero, incluso de pareja. Lo que había comenzado como un juego se convirtió en dependencia. Y con la dependencia, llegaron los fenómenos extraños. Sus gemelos de 8 años comenzaron a despertarse gritando en la noche. Su esposo, normalmente tranquilo, se volvió agresivo sin razón. En casa se multiplicaban los pleitos. Y lo más inquietante, Claudia empezó a soñar con una mujer oscura parada al pie de su cama, observándola. Un día, su hijo menor le preguntó: «Mami, ¿por qué esa señora fea siempre está contigo cuando ves las cartas?» Claudia estaba sola cuando las consultaba, pero su hijo veía a alguien más ahí. ¿Coincidencia? Santa Teresa diría que no. Esa misma noche, con lágrimas en los ojos, Claudia tomó todas las cartas, las quemó en el patio de su casa, pidió perdón a Dios y roció agua bendita por cada rincón. Y en menos de una semana, las pesadillas cesaron, su esposo volvió a la calma y sus hijos durmieron en paz. Hermanos, ¿puede un simple objeto causar tanto caos? La respuesta, según la experiencia de Santa Teresa y de miles de familias, es sí. Porque estos objetos no son neutrales. Son instrumentos diseñados para conectarnos con inteligencias espirituales que no vienen de Cristo. Ahora te pregunto: ¿tienes en tu casa algún objeto de adivinación? ¿Guardas cristales, péndulos o amuletos por si acaso? ¿Has notado que desde que trajiste cierto objeto comenzaron los problemas? Presta atención a las señales. Pesadillas frecuentes que aparecieron de repente. Una sensación de presencia en ciertos cuartos. Conflictos familiares que se multiplican sin explicación. Niños que ya no quieren estar solos. Mascotas que evitan determinados rincones de la casa. Si algo de esto te suena familiar, no lo ignores. Es el primer aviso de que esas llaves del inframundo ya están intentando abrir puertas en tu hogar. Y aquí viene lo más importante: no se trata de tener miedo, sino de tener discernimiento. Santa Teresa siempre repetía: el demonio comienza con cosas pequeñas que no parecen pecado, hasta que poco a poco va ganando el alma. No dejes que esas cosas pequeñas e inocentes se conviertan en cadenas invisibles para ti y tu familia. Hoy es el día para decidir qué quieres permitir en tu casa: la paz de Cristo o la confusión de objetos que abren puertas oscuras. Imagina esto: invitas a alguien muy querido a cenar a tu casa. Preparas la mesa, enciendes velas, buscas que todo se vea acogedor.
Y de repente te das cuenta de que en tu pared hay un cuadro que ridiculiza a esa persona, que se burla de lo que más significa para él. ¿Cómo se sentiría tu invitado? Ahora piensa, si Jesús entrara hoy a tu sala, ¿se sentiría cómodo con las imágenes que decoran tus paredes? Hermanos, este es el segundo tipo de objetos que Santa Teresa de Ávila nunca permitiría en un hogar cristiano, las imágenes que ofenden a Dios. No hablo solo de crucifijos al revés o de símbolos satánicos evidentes. Hablo de algo más sutil, más moderno, más peligroso porque lo hemos normalizado. Esa playera de una banda de rock que mezcla símbolos cristianos con imágenes demoníacas. Ese póster artístico donde Jesús aparece ridiculizado o usado como burla. Esa máscara azteca que trajiste como souvenir sin saber que fue usada en sacrificios humanos. Ese arte alternativo que pervierte lo sagrado para parecer transgresor. Santa Teresa sabía algo fundamental: somos lo que vemos. Las imágenes que contemplamos todos los días entran en nuestra mente y moldean nuestro corazón, aunque pensemos que no pasa nada. Déjame contarte la historia de Roberto, un diseñador gráfico de la Ciudad de México. Tenía 28 años, se consideraba católico, pero amaba el arte gótico y alternativo. Su departamento estaba lleno de cuadros de ángeles mutilados, esculturas demoníacas y pósters que mezclaban símbolos religiosos con contenido sexual. Es solo arte, decía. Puedo separar mi fe de mis gustos estéticos. Pero poco a poco algo comenzó a cambiar. Su vida de oración se volvió seca. Ya no sentía nada en la misa. Le costaba trabajo concentrarse para rezar. Sus relaciones se volvieron superficiales y conflictivas. La inspiración que antes tenía como diseñador se transformó en una especie de bloqueo. Un día, antes de confesarse, su párroco le hizo una pregunta sencilla pero demoledora. Dijo, si Jesús viniera a cenar a tu casa esta noche, ¿se sentiría cómodo viendo esas imágenes en tus paredes? Esa pregunta atravesó a Roberto como una espada. Se dio cuenta de que había llenado su hogar de cosas que ofendían a aquel que más decía amar. Esa misma semana, Roberto hizo una limpieza completa. Quitó cada imagen ofensiva y las reemplazó con arte que elevaba el espíritu, un crucifijo hermoso, una imagen de la Virgen de Guadalupe, cuadros de santos mexicanos. El cambio fue inmediato. Su oración volvió a tener paz. La misa recuperó sabor. Sus relaciones mejoraron. Y lo más sorprendente, su creatividad explotó, porque ya no alimentaba su mente con imágenes destructivas. ¿Ves lo que pasó? No era cuestión de estética, era cuestión de espíritu. Por eso, hermanos, pregúntense: ¿qué imágenes tengo en mi casa? ¿Le daría orgullo a Jesús verlas? ¿Se sentiría cómoda la Virgen de Guadalupe si fuera mi invitada de honor? La respuesta de tu corazón será más honesta que cualquier justificación intelectual. No se trata de volverse fanáticos ni de destruir todo el arte. Se trata de elegir conscientemente qué queremos que influya en nuestro espíritu y en el de nuestra familia todos los días. Los exorcistas modernos confirman lo que enseñaba Santa Teresa. El padre Gabriele Amor documentó cientos de casos de opresión espiritual que comenzaron con decoración gótica o arte que ridiculizaba lo sagrado. Familias enteras que empezaron coleccionando arte alternativo y terminaron enfrentando fenómenos paranormales, depresiones inexplicables, incluso manifestaciones demoníacas. Si reconoces en tu casa alguna de estas imágenes problemáticas, no las ignores. Cámbialas por símbolos que eleven tu alma. Y al retirarlas, hazlo con agua bendita y oración. Porque no basta con sacar lo que ofende, hay que reemplazarlo con lo que santifica. Recuerda, somos lo que vemos. Y si llenas tu hogar de imágenes que honran a Dios, tu corazón y tu familia reflejarán esa misma luz. Hay objetos que recibimos con alegría porque vienen de alguien que amamos. Una joya de la abuela, un mueble antiguo, un recuerdo de viaje. Los miramos y pensamos, qué hermoso detalle, qué tesoro familiar. Pero, hermanos, lo que no siempre sabemos es que esos objetos pueden cargar historias invisibles, energías que no pertenecen a Cristo. Santa Teresa de Ávila conocía muy bien este peligro. Ella enseñaba que los objetos funcionan como esponjas invisibles, absorben la espiritualidad de quienes los usaron antes. Si pertenecieron a una persona santa, esa esponja guarda bendiciones.
Pero si pertenecieron a alguien que practicaba brujería, ocultismo o vivía lejos de Dios, esa esponja absorbe maldiciones. Por eso, Santa Teresa mandaba bendecir absolutamente todo lo que entraba en sus conventos. No importaba si era una cruz de madera o una simple cuchara, todo debía ser rociado con agua bendita y consagrado al Señor. Déjame contarte la historia de la familia Morales en Guadalajara. Ellos heredaron un reloj de pared hermoso de don Ramón, el abuelo. Nadie podía negar que era una reliquia preciosa, un recuerdo familiar cargado de nostalgia. Lo colgaron en la sala principal con orgullo. Pero había un detalle que casi todos preferían ignorar. El abuelo Ramón había pasado su vida entera consultando brujos y practicando santería. Y ese reloj había estado siempre en el centro de sus rituales. A los 3 días de colgarlo en la sala comenzaron los fenómenos. El reloj se detenía siempre a las 3:33 de la madrugada, sin importar cuántas veces lo repararan. Los niños empezaron a tener pesadillas en las que veían al abuelo Ramón parado junto al reloj, pero con ojos completamente negros. Don Carlos, el padre, que siempre había sido pacífico, se volvió agresivo, pero solo cuando estaba en la sala. Doña Lupita sentía presencia siguiéndola por la casa. La situación se volvió insoportable cuando su hija menor, de apenas 5 años, le preguntó: «Mami, ¿por qué el abuelito del reloj me dice cosas feas por las noches?» El abuelo Ramón llevaba 3 años muerto. Desesperados, llevaron el reloj al párroco para que lo bendijera. Durante la oración de exorcismo ocurrió algo increíble, el reloj comenzó a sonar descontroladamente, como si alguien invisible golpeara sus campanas, hasta que finalmente se rompió en pedazos. Esa misma noche, por primera vez en semanas, toda la familia durmió en paz. ¿Coincidencia? Santa Teresa diría que no. Hermanos, ¿te das cuenta de lo que significa esto? Muchos problemas familiares tienen su origen en objetos que recibimos sin discernimiento. Joyas heredadas, muebles antiguos, souvenirs exóticos, regalos traídos de otros países sin conocer su historia. Cosas que parecen inofensivas, pero que actúan como puentes hacia dimensiones que no queremos abrir. El reconocido exorcista español, el padre José Antonio Fortea, afirma que el 60% de los casos de opresión espiritual que atiende tienen su raíz en objetos traídos a casa sin bendición. Y explica que la gente no se da cuenta de que algunos objetos funcionan como antenas para atraer influencias negativas. Entonces, ¿cómo reconocer si tienes un objeto problemático en tu hogar? Presta atención a estas señales. Malestar inexplicable cuando estás cerca de ese objeto. Pesadillas que comenzaron justo después de recibirlo. Cambios súbitos en el ambiente familiar. Accidentes frecuentes en un mismo lugar de la casa. Niños o mascotas que evitan determinados rincones. Si notas alguna de estas señales, no lo dudes. Lo mejor es bendecir el objeto inmediatamente. Y si el malestar persiste, deshazte de él. Más vale perder una cosa bonita que arriesgar la paz de toda tu familia. Santa Teresa lo sabía bien, la guerra espiritual también se libra en el mundo material. Y si cuidamos lo que dejamos entrar en nuestro hogar, estaremos protegiendo no solo paredes y muebles, sino sobre todo los corazones de quienes amamos. Cuando escuchamos hablar de Santa Teresa de Ávila, solemos imaginar a una monja mística, siempre sonriente, escribiendo libros y conversando dulcemente con Jesús. Pero detrás de esa imagen hay una historia de lucha, de lágrimas y de un combate espiritual feroz que la convirtió en una maestra de discernimiento. Ávila, España, año 1515. Una niña de ojos intensos, llamada Teresa Sánchez de Cepeda y Ahumada, devora libros de santos y mártires. A los 7 años convence a su hermano de escaparse con ella a tierras de moros para morir mártires y así ver a Dios cara a cara. Su tío los detiene en las afueras del pueblo, pero esa sed de eternidad ya había marcado su destino. A los 20 años entra al Carmelo. Y lo que parecía un camino de recogimiento se convirtió en un verdadero campo de batalla. Durante casi 20 años, Teresa vivió lo que ella misma describía como un infierno espiritual. Enfermedades tan graves que la dieron por muerta varias veces. Pero más duro que el dolor físico fueron las tentaciones demoníacas que la asediaban sin descanso. Imaginen a una joven monja postrada en cama, sintiendo presencias malignas que le susurraban al oído, viendo figuras horrendas materializarse en su celda,
experimentando falsos éxtasis diseñados para confundirla. Fue en esas noches interminables de sufrimiento donde Teresa aprendió a distinguir lo verdadero de lo falso, lo divino de lo diabólico. Ella misma escribía: el demonio es tan astuto que comienza por cosas pequeñas que no parecen pecado, hasta que poco a poco va ganando el alma. Cuando finalmente Jesús la llamó a reformar el Carmelo, Teresa aplicó todo lo que había aprendido en ese crisol de dolor. Cada convento que fundaba era como un laboratorio espiritual. Probaba que protegía las almas y que las ponía en peligro. Su obsesión era clara: nada entraba en sus conventos sin pasar por discernimiento. Desde los crucifijos hasta las cucharas de madera, todo debía hablar de Dios. No era exageración, era supervivencia espiritual. Sus hermanas carmelitas recordaban cómo Teresa podía percibir si un objeto traía buena o mala energía. A veces pedía que los bendijeran, otras veces ordenaba destruirlos por completo. ¿Cómo desarrolló esa sensibilidad? A través del sufrimiento. Ella había vivido en carne propia cómo el demonio utiliza objetos aparentemente inocentes para abrir puertas. Y por eso se volvió tan estricta, porque sabía que la guerra espiritual no es teoría, es realidad. Cuando las madres de familia acudían a ella para pedir consejo, Teresa siempre preguntaba lo mismo. ¿Qué objetos nuevos han traído a su casa? ¿De dónde vienen? ¿Quién se los regaló? No era simple curiosidad. Era diagnóstico espiritual. Y aquí está la enseñanza para nosotros: si queremos hogares fuertes, necesitamos aplicar el mismo criterio. Examinar lo que dejamos entrar. Preguntarnos qué historia trae consigo cada objeto. Imagínate a Santa Teresa caminando hoy por un centro comercial en Guadalajara, o por un mercado en Puebla, o por una tienda en línea. ¿Cómo reaccionaría al ver la cantidad de objetos con símbolos ocultistas, arte que ridiculiza lo sagrado y recuerdos cargados de energías desconocidas? Probablemente se horrorizaría. Hermanos, la santa que hablaba con Jesús cara a cara también enfrentaba batallas que parecían sacadas de una película de terror. Pero su victoria fue real. Y gracias a ella hoy tenemos un mapa claro para proteger nuestras casas. La pregunta que nos deja es simple pero contundente: ¿permitimos que nuestro hogar sea un laboratorio del enemigo o una fortaleza de Dios? Hermanos, ya hemos visto los 3 tipos de objetos que pueden abrir puertas oscuras en nuestras casas: las llaves del inframundo, las imágenes que ofenden a Dios y los regalos envenenados. También hemos visto cómo Santa Teresa aprendió a discernir entre lo que viene del cielo y lo que viene del enemigo. Pero ahora surge la gran pregunta: ¿qué podemos hacer nosotros, en la práctica, para proteger nuestro hogar? Santa Teresa nunca fue una santa del miedo, sino de la victoria. Ella no se quedaba en advertencias, sino que enseñaba caminos concretos para transformar cada convento en una fortaleza espiritual. Y esos mismos pasos podemos aplicarlos hoy en nuestras familias. Paso 1. Limpiar. Lo primero es eliminar lo que no viene de Dios. Revisa cada rincón de tu casa, con los ojos bien abiertos y el corazón en oración. Pregúntate: ¿este objeto honra a Dios o lo ofende? ¿Este símbolo abre mi corazón al cielo o lo conecta con fuerzas que no quiero? No regales a nadie lo que ya reconociste como peligroso. No transfieras la carga. Destrúyelo o, si tienes dudas, entrégalo a un sacerdote para que él decida. Recuerda, lo que parece inofensivo puede ser la causa de muchas batallas invisibles. Paso 2. Reemplazar. No basta con sacar lo malo. Hay que llenar ese espacio con lo bueno. Pon un crucifijo bendecido en cada habitación. Una imagen hermosa de la Virgen de Guadalupe en la sala. Estampas de santos mexicanos en la cocina. Cada objeto debe ser como una flecha que apunte hacia Dios. Así, cada vez que entres en tu casa, tu corazón será elevado. Paso 3. Proteger. Mantén agua bendita siempre a la mano. Rocía en los rincones de tu casa cada viernes o cada vez que sientas inquietud espiritual. Ten velas bendecidas y úsalas en momentos de oración familiar. Estos pequeños gestos son como escudos que recuerdan a todos, visibles e invisibles, que tu casa pertenece a Cristo. Paso 4. Santificar. Coloca la Biblia en un lugar de honor. Que no sea un libro olvidado en un cajón, sino un tesoro en medio del hogar. Recen el rosario en familia al menos una vez por semana.
inviten a un sacerdote a bendecir su casa. Santa Teresa enseñaba que el alma y el hogar se nutren con oración constante, igual que el cuerpo con alimento diario. Hermanos, quiero que imaginen cómo sería su casa después de aplicar estos pasos. Conversaciones con más paz. Noches con un descanso profundo. Menos pleitos sin razón. Más ganas de orar juntos. Porque cuando quitamos lo que estorba, la gracia de Dios fluye con libertad. Santa Teresa decía, nada te turbe, nada te espante, todo pasa. Dios no cambia. La paciencia todo lo alcanza. Ese es el espíritu de esta limpieza espiritual, no miedo, sino confianza en que Dios es más fuerte que cualquier oscuridad. Pregúntense hoy, ¿qué paso necesito dar primero? ¿Es limpiar un objeto? ¿Reemplazar una imagen? ¿Empezar a rezar el rosario en familia? Cada decisión, por pequeña que parezca, es una piedra más en la muralla espiritual que protege a los que amas. Hermanos, hemos recorrido juntos un camino profundo. Hemos descubierto que no todos los objetos son inocentes, que algunos actúan como llaves que abren puertas oscuras, que otros ridiculizan lo sagrado y que algunos heredan historias que no queremos cargar en nuestra familia. Santa Teresa de Ávila nos enseñó que la guerra espiritual no se libra solo en la oración, sino también en lo material. Que nuestro hogar puede ser un campo de batalla o un refugio sagrado. La buena noticia es que Dios siempre nos da la victoria si caminamos con Él. No se trata de tener miedo, sino de ser prudentes. No se trata de destruir por destruir, sino de proteger lo que más amamos, nuestra familia, nuestra paz, nuestra relación con Cristo. Quiero invitarte ahora a hacer una oración sencilla pero poderosa. Si puedes, cierra los ojos y repite en tu corazón. Señor Jesús, que nada entre en nuestra casa que no venga de ti. Que tu luz ilumine cada rincón, cada objeto, cada corazón que aquí habita. Santa Teresa de Ávila, intercede por nosotros para que nuestro hogar sea siempre un refugio sagrado. Amén. Respira profundo. Deja que la paz de Cristo llene tu corazón. Imagina tu casa como lo llamaba Santa Teresa, un cielo en la tierra. Un lugar donde cada pared, cada cuadro, cada objeto, cada palabra pronunciada refleje la presencia de Dios. Y ahora, quiero hacerte una pregunta muy concreta. ¿Cuál de los 3 tipos de objetos vas a eliminar primero de tu hogar? Escríbelo, compártelo con otros, porque cuando declaramos en voz alta nuestra decisión, damos un paso firme en la fe. Hermanos, juntos somos más fuertes. Y juntos podemos formar una comunidad de familias que protegen sus hogares con la sabiduría de los santos. Si este mensaje tocó tu corazón, si sientes que Dios te está hablando, te invito con cariño a que te unas a esta misión. Suscríbete a este canal, Camino de Oración. Aquí seguiremos compartiendo la sabiduría de los santos, enseñanzas que transforman la vida espiritual y oraciones que protegen a nuestras familias. Porque recuerda, tu casa es sagrada, porque tú eres sagrado. Protégela como Santa Teresa habría protegido la suya. Que Dios te bendiga, hermano, y que Santa Teresa interceda siempre por la paz de tu hogar.